Te presento al sapo botón de oro. Es una especie pequeño brasileño bastante adorable, que no brincan muy bien que digamos. Pero míralos, están haciendo lo mejor que pueden. Pero, ¿por qué son así? ¿Cómo podríamos empezar a responder una pregunta como esta? Las sesiones de preguntas y respuestas con ranas tienden a ser algo unilaterales. Y créeme, yo lo he intentado muchas veces. Esta aventura, para entender el comportamiento animal, requiere el trabajo de científicos e investigadores de los rincones más remotos de la biología para combinar conocimientos sobre evolución, estructuras corporales, células, hormonas y mucho más. Con sus poderes reunidos, nos han permitido llegar a muchas conclusiones sorprendentes, no solo sobre por qué los animales hacemos lo que hacemos, sino también sobre cómo sabemos si nacemos sabiendo cómo hacer lo que hacemos, o si aprendemos a hacer lo que hacemos a lo largo de nuestras vidas. O si hay algún punto intermedio. Hola, soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología. El comportamiento de un animal es todo lo que hace, todas sus acciones, y eso incluye un montón de cosas. Sea un panda que se revuelca en la popó de caballo para mantenerse caliente, o tu pez ángel que suele nadar cerca del lado de la pecera en donde cae su comida cuando lo alimentas, los animales hacen muchas cosas impresionantes y bizarras. Y para la comunidad científica, el entender los cómo y porqués es toda una odisea. Por ejemplo, si tú me preguntas, oye Mini, ¿cómo funciona la migración de la mariposa monarca? Yo te pediría que dividiéramos esta pregunta en partes más pequeñas. ¿Quieres saber qué sistema las guía durante su viaje? ¿O qué las impulsa a empezar a volar? ¿O por qué evolucionó este comportamiento? La realidad es que cada pregunta que se genera sobre el comportamiento animal está compuesta de decenas de preguntas más pequeñas. Y cuando buscamos las respuestas a estas preguntas, las personas que se dedican a la biología tienden a analizar estas preguntas desde dos perspectivas, buscando las causas inmediatas o próximas y, por otro lado, las causas últimas o supremas. Así que en el caso de nuestro amigo el sapo, nos podemos preguntar, ¿qué está pasando dentro o alrededor de este organismo que hace que brinque de esta manera? Estas son preguntas que se hacen con una perspectiva próxima, la cual se enfoca en cómo ocurren los comportamientos. O sea, cómo se activa un comportamiento y cómo se desarrolla esta acción a lo largo de la vida de un animal. Si prestamos atención a lo que sucede alrededor del sapo, nos podremos dar cuenta que salta de manera exagerada cuando hay una amenaza cerca. Pero esto es algo que ocurre con muchos tipos de sapos. Así que lo que sigue es observar dentro. Y mira nada más, ahí está. Hay una estructura dentro de sus oídos que está llena de fluido que debería de moverse para ayudar a que el animal se oriente. Pero el sapo botón de oro es tan pequeñito que las leyes de la física evitan que este fluido se mueva lo suficientemente rápido. Así que cuando se lanzan, sus cuerpos no tienen idea de cómo están orientados. Y bueno, para ser justos, también es así como cuando yo, una persona adulta, trato de brincar sobre un trampolín. Pero bueno, si continuáramos nuestra investigación, aprenderíamos que este comportamiento en realidad no cambia a lo largo de la vida de estos sapos. Así que en el caso de nuestros pequeños amigos, este comportamiento no es algo que pueda aprenderse o desaprenderse. Simplemente son así. ¿Pero por qué? Esta pregunta persistente es lo que nos lleva a las causas últimas, que a pesar de su nombre no son las más recientes ni las que vienen al final. En cambio, a este nivel estudiamos por qué evolucionaron estos comportamientos y por qué siguieron existiendo. Es la razón última de su existencia. ¿Cómo es que saltar de manera tan horrorosa les ayuda a los sapos a sobrevivir y reproducirse? En este caso, sus habilidades acrobáticas no son lo que les da la ventaja, sino que el hecho de ser tan pequeños es lo que los ayuda a sobrevivir en su ambiente. Y ser malos para saltar, como sabemos, es un resultado de su pequeño tamaño. Así que básicamente ganan más por ser pequeños que lo que pierden por ser tan caóticos. Considerando la causa última, podemos analizar la historia evolutiva de este comportamiento. Así que podemos estudiar el árbol genealógico de este sapo para entender cuándo se volvieron tan pequeñitos y cómo cambiaron sus cuerpos en el transcurso de la evolución. Y todas estas preguntas sobre el comportamiento animal
pueden variar enormemente dependiendo del área de la biología en la que se enfoque la investigación. Inclusive, dentro de las causas próximas y últimas, hay una variación enorme en el nivel de especialización que se necesita. Solo piénsalo. Entender un proceso evolutivo requiere conocimiento e investigación diferente a lo que necesitaríamos para entender la anatomía del oído de un sapo. Estudiando estos detalles específicos, cada equipo puede contribuir con una pieza del rompecabezas hasta que de pronto tenemos una imagen más clara de cómo y por qué los animales hacen lo que hacen. Y parte de esa imagen es dónde y cómo aprendieron ese comportamiento o incluso si es que lo aprendieron. ¿Qué tanto fue una decisión consciente en lugar de ser una acción automática? ¿Acaso mi pez ángel tiene libre albedrío? Bueno, en realidad no puedo responder esa última pregunta. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando se trata de cómo toman decisiones los animales, es como un espectro en el que los comportamientos programados o innatos están en un extremo y los comportamientos adquiridos están en el otro. En un extremo están los comportamientos innatos, que son los que un animal no tiene que aprender. Están programados en el ADN, como cuando un sapo brinca o cuando un bebé humano se aferra a un dedo. Y aunque estos comportamientos pueden parecer complejos, en realidad no requieren de mucho pensamiento. Por ejemplo, los reflejos. Si la obsesión de tu tía con el incienso te molesta la nariz, automáticamente vas a estornudar. Nunca tuviste que aprender cómo hacerlo y ni siquiera lo piensas. Simplemente sucede, como las aplicaciones que vienen preinstaladas en un celular nuevo. Y también están los patrones de acción fija, que son como reflejos, pero algo más complicados en especies animales no humanas. Son un conjunto de movimientos que ocurren en el cuerpo de un animal en respuesta a un estímulo o a una señal. Por ejemplo, si una mantis religiosa ve a un pequeño insecto escabullirse a su lado, lo atacará automáticamente y una vez que empieza a moverse no puede parar o cambiar de dirección, aunque su presa ya haya escapado. Hay muchísimos ejemplos de cosas que los animales hacen simplemente porque son innatas. Esto también puede incluir patrones más amplios como los ritmos circadianos que determinan cuando un animal duerme y cuándo se despierta. Y también están los relojes circanuales, que influyen en las migraciones estacionales. Estos ritmos innatos explican por qué te da sueño a la misma hora todos los días y por qué te toca escuchar la cacofonía de la migración de los gansos en momentos particulares del año. La mayoría de estos comportamientos innatos están presentes en una población o en una especie porque les otorgan a los individuos ventajas reproductivas y de supervivencia, y así estos comportamientos se mantienen presentes a lo largo de muchas generaciones. Y eso quiere decir que los comportamientos innatos también pueden ser transformados por la evolución. Si una de estas estrategias preprogramadas, como cierta manera determinada de encontrar comida o el cuidado parental, hacen que un organismo tenga mayores probabilidades de sobrevivir, ese comportamiento será seleccionado. Al igual que las características físicas como los patrones de pelaje. Pero como alguien que ha pasado toda su vida en el reino animal, seguro que has notado que hay muchos comportamientos complejos que no están completamente preprogramados. Hay cosas que nosotros los humanos y muchos otros animales tenemos que aprender y luego decidir hacer, como la comunicación. Vamos al espacio mental. A las abejas les encanta bailar, pero no utilizan sus suaves y dinámicos movimientos para grabar videos y hacerse famosas. Las abejas bailan para comunicarse. Las abejas que se encargan de buscar alimento, llamadas abejas recolectoras o pecoreadoras, realizan un baile que se llama baile del meneo o danza oscilatoria, para contarles a sus compañeras sobre el alimento que encontraron. Dependiendo de por cuánto tiempo las abejas dan vueltas y del ángulo en el que mueven su abdomen, las abejas pueden transmitir la dirección, distancia y calidad del alimento que encontraron. Pero un grupo de investigadores en China quería saber si las abejas recolectoras más viejas les enseñaban los pasos a las más jóvenes o si estas abejas saben bailar de manera innata. Así que desarrollaron un experimento en donde separaron a varias abejas bebés sin experiencia alguna para bailar de su colonia principal. Y las compararon con las abejas bebés que aprendieron a dar sus primeros pasos en la pista de baile, recibiendo lecciones de baile de las abejas de mayor edad. Y al inicio, las abejas que crecieron sin el apoyo de abejas mayores, pues no sabían bailar. Les costaba mucho trabajo comunicar dónde se encontraba el alimento, mientras que las abejas que crecieron en la colonia y aprendieron de las bailarinas expertas, comunicaban perfectamente las direcciones.
Después de un tiempo, las abejas que crecieron fuera de la colonia lograron mejorar sus habilidades para indicar la dirección donde se encontraba el alimento, pero nunca lograron menear lo suficiente para comunicar la distancia a la que se encontraba. Así que aunque lograron mejorar su baile por su cuenta, tener una buena instructora de baile les podría ayudar a mejorar más rápido y finalmente aprender a señalar la distancia. Gracias por tantísimo espacio mental. Parte de la comunicación puede ser innata, por ejemplo, muchos bailes de apareamiento tienden a venir preinstalados, pero muchas veces los animales jóvenes tienen que aprender las habilidades de comunicación, sean visuales, químicas o basadas en los sentidos del tacto o del sonido. En la biología, el aprendizaje es el proceso que permite vincular las experiencias vividas con el comportamiento. Por ejemplo, cuando un ganso nace, establece un vínculo con el primer animal que ve. Este tipo de aprendizaje se conoce como impronta. El gansito no tiene idea que es un ganso, así que asume que la primera especie que ve debe de ser de su misma especie. Muy buena intuición, mi querido ganso. También existe el aprendizaje espacial, como cuando ese mismo ganso crece y aprende detrás de qué arbusto está su nido. Los tipos de aprendizaje más complejos son la cognición y la resolución de problemas. La cognición implica analizar información que proviene del ambiente para tomar decisiones. Y la resolución de problemas, pues, es la habilidad para resolver problemas. Tú haces estas cosas todo el tiempo. Llegar a un salón de clases en una parte desconocida de un edificio, tratar de decidir de qué te vas a hacer tu torta cuando se te acabó el jamón, decir si los pantalones que te has puesto toda la semana ya están muy sucios o si aguantan una puesta más. Y estas no solo son habilidades humanas. Otros primates, delfines, pulpos y muchos animales más son capaces de este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, en el 2016 se les enseñó a unos pulpos cómo empujar pequeños bloques en forma de L para que encajaran dentro de hoyos cuadrados. Básicamente, se les enseñó cómo jugar y ordenar los mismos bloques de madera con los que aprenden los bebés humanos. Y este tipo de aprendizaje es lo opuesto a los comportamientos innatos. Estas habilidades pueden depender de las características genéticas de un animal, pero en general tienen que ser aprendidas y son acciones conscientes. Así que los comportamientos aprendidos se ven afectados de manera importante por la experiencia, el ambiente y la cultura de un animal. En un lado de la escala tenemos comportamiento innato y en el otro lado los comportamientos aprendidos. Pero hay un montón de comportamientos que existen en diferentes puntos de esta escala, como por ejemplo el baile del meneo de las abejas. Para nosotros, los seres humanos, recordar cosas es parte de nuestras habilidades innatas, pero la facilidad para memorizar una serie de palabras puede depender mucho de la práctica. Es una habilidad que tenemos incorporada y que se complementa con la toma de decisiones conscientes. Así que, ¿qué porcentaje de una acción es propio de un animal? Pues depende de la especie y de su comportamiento. Las causas próximas y últimas pueden ayudar a quienes investigan el comportamiento a entender los detalles. Al combinar la información de todas las áreas de estudio de la biología, desde la estructura corporal hasta el ADN y la evolución, la comunidad científica ha podido identificar detalles claves del cómo y por qué los animales se comportan como lo hacen y qué tanto de ese comportamiento ocurre de manera consciente. Y todo este gran trabajo nos ha permitido responder muchas preguntas fascinantes, desde entender por qué los sapos botón de oro no pueden brincar del todo bien, o por qué a los osos panda les gusta revolcarse en popó, o por qué las aves se ponen a cantar cuando llega la primavera. Cada una de estas preguntas contiene muchas preguntas más pequeñas y detalladas que permiten armar la respuesta a una pregunta compleja, como azulejos que se juntan para formar un gran mosaico. Y al combinar miles de estas preguntas, la comunidad científica ha logrado crear una hermosísima imagen de por qué la vida sobre esta tierra es tan increíble. La próxima vez... Espera un momento. ¿La próxima vez es el episodio 50? En el próximo episodio, para despedirnos de esta serie, responderemos tus preguntas sobre la vida, el universo y todo lo demás. Nos vemos entonces. Esta serie fue producida en colaboración con HHMI Biointeractive. Si eres educador, visita biointeractive.org/Crash Course para obtener recursos para el salón de clases y desarrollo profesional relacionado con los temas tratados en este curso. Gracias por ver este episodio de Crash Course Biología que se hizo con la ayuda de todas estas personas encantadoras.
Si quieres ayudar a que Crash Course sea gratis para todos por siempre, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon.